por así decirlo. Bien, un poco la palabra, como dice el banner, por ahí a veces, hasta yo mismo pienso a veces que pongo algunos títulos medio complicados, pero tiene sentido un poco porque en principio el Señor habla a mi corazón y obviamente después me indica para poder compartir con los demás, ¿no es cierto? Y el título, Empezar bien para terminar bien, parece algo medio, no sé, fuera de serie, tal vez difícil, ¿no? Pero vamos a ver en el transcurso de la mañana que tiene sentido y que seguramente es lo que va a quedar en tu corazón en esta mañana, además de la palabra de Dios. Es muy útil. Tiene también un libro, ese título parecido, pero le falta completar, ¿no? Empezar bien para terminar bien en el ministerio. Hay un libro que estuvo a mi alcance en la mano, pero no logré leer por cuestión de tiempo, pero existe un libro que también tiene ese título, pero complementa con el ministerio. Y que dicho título lo utilizo para también aplicarlo desde comienzo de año, de marzo en adelante, junto con mis alumnos, y así de esa manera les ayuda también a orientarse, para que en el transcurso el camino pueda ser más visible para poder alcanzar el objetivo del año, terminar bien el año. Y para nosotros en esta mañana nuestro camino va a ser ese camino de fe que el Señor nos ha preparado. Entonces vamos a ponernos en la idea de que empezamos un camino cuando conocemos al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, como Señor, y que ese camino, ese trayecto tiene que ser con Él y llegar a ese punto final de encontrarnos con Él cuando venga o cuando partamos a su presencia, que esa es la promesa de nuestro Señor, ¿no? Por eso van a ir viendo que empezar bien para terminar bien tiene sentido y que también en la palabra, también en algunos proverbios, tiene la idea acerca de lo mismo. Pero he buscado en la palabra de Dios, me ha mostrado, mejor dicho, en la palabra, algunos ejemplos que vamos a ver en esta mañana. Por eso, para iniciar un proyecto de fe es necesario tener muy en cuenta lo que el Señor en su palabra nos enseña, tanto en el Nuevo Testamento como así también en el Antiguo Testamento. Tenemos en forma explícita y concreta mandatos y ejemplos para nuestra enseñanza, para nuestra vida. Algo muy importante para la Iglesia del Señor en estos tiempos es enfocarse en predicar el Evangelio y discipular. El discipulado es importante para crecer y fortalecerse. Por eso vamos a encontrar que un seguidor del Señor en algún momento dejará o abandonará el camino, pero un discípulo del Señor se mantendrá en el camino. Y esa es un poco la idea que vamos a ir llevando acerca del título. Por esa razón tiene ese título, lo que vamos a ver en esta mañana. Y quisiera que busquemos en el Antiguo Testamento y después vamos a ver otro texto en el Nuevo Testamento. Ahora primero en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Allí está. Vamos a encontrar ese ejemplo concreto para nuestra enseñanza y vamos a hacer un recopilado de la palabra de Dios en esta mañana, un poco aprovechando que todavía no empezó la escuela bíblica, o sea que tenemos tiempo, pero no así olvidándonos que siempre debemos estudiar la palabra de Dios, debemos leerla con ese énfasis de aprendizaje, de que nos enseñe algo, y eso es lo que en esta mañana vamos a realizar en el nombre del Señor.
La alabanza que estábamos escuchando tiene mucho sentido con esto y me gozaba en ello, puesto que describe un poco el sentido que tiene dicha palabra, ¿no? Encontraron Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Yo les leo mi versión, Reina Valera. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Grandioso. Está hablando de un rey de Israel, un rey que reinó un tiempo determinado, Usías, y que esos dos versículos tal vez describiría un poco su trayectoria en los caminos del Señor como rey de Judá y como siervo del Señor. Pero quiero también, antes de ir un poquito a lo que los libros del Antiguo Testamento nos enseña, porque estamos viendo tal vez un libro que pocas veces es leído porque no tiene tanta aplicación, tal vez, si lo vemos desde ese punto de vista, para la vida actual, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios está para nuestra enseñanza y también para poder recordar todas las cosas que son útiles para nuestra vida de fe. Quiero también utilizar unos elementos como el banner que tenemos en la iglesia acerca de la misión de la iglesia, y es bueno repasarlo para no olvidarnos. ¿Por qué? Porque esta iglesia en las manos del Señor tiene una misión en este lugar y en este tiempo. Allí dice claramente la misión de la iglesia. Tal vez para los que son ya los que están ya hace un tiempo congregándose en la iglesia, ya es común, podemos recordar, pero para aquellos que son nuevos, que van ingresando a la iglesia, que se van sumando, es necesario hacerle conocer que la misión de esta iglesia la tenemos escrita, en primer lugar, en la palabra de Dios, y en segundo lugar, tenemos escrita en ese banner que está en la pared, que nos ayuda a recordar nuestro camino. Y ese mismo banner dice: la misión de la iglesia, dice: la Iglesia Bautista del Amor glorifica a Dios colaborando con Él en la formación de discípulos de Cristo desde Corrientes y hasta lo último de la tierra. Esa misión para la iglesia ha sido buscada por mucho tiempo, hemos estado orando por ello, y en su momento el Señor nos indica dicha misión para esta iglesia. Y los que se van sumando deben conocer, deben aplicar, deben vivir esa misión de la iglesia en este lugar. Obviamente que se centra todo en nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que tener presente que no estamos solamente para que nosotros seamos salvos, sino que también que la mayor cantidad de personas puedan conocer a ese Señor y a ese Salvador. Entonces, pensando en esto, el Señor me mostró esta palabra que nos ayuda a reflexionar un poquito desde el punto de vista de discípulo, desde el punto de vista de discipulador, y obviamente del Maestro y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, discipulando constantemente nuestras vidas. Porque si nos ponemos a pensar, el discípulo del Señor no tiene un tiempo que va a egresar como discípulo, sino que toda su vida será un discípulo, hasta la muerte, hasta que parte en la presencia del Señor. ¿Qué pasó con sus 11 discípulos? Luego que el Señor ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo, llenó sus vidas, sus corazones, los envió a predicar al mundo y fueron discípulos del Señor
hasta el fin de sus vidas. En la palabra de Dios está. Pedro, Pablo y todo lo demás han partido sirviendo como discípulos del Señor siempre. Por esa razón entendemos que ser un discípulo de Cristo es una constante en nuestra vida. Nunca vamos a recibirnos, sino que siempre seremos y tendremos o debemos tener ese corazón de discípulo en el Señor. Ahora, el texto que acabamos de leer nos da un ejemplo acerca de ello para reflexionar en esta mañana. Como podrán ver, tenemos a un rey bastante joven que, si nos quedamos allí nomás con esos 2 versículos, ha hecho grandes cosas ese rey Usía, porque como en el libro de Crónicas, la gran parte de la reseña histórica que desarrolla, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como rey. Y así es una forma de expresión del libro de Crónicas y en muchos casos también con los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Tienen muchas similitudes esos 2 libros, pero también tienen algunas diferencias. Ahora, en este caso, en el libro de Crónica, lo enfoca más desde el aspecto espiritual. Por esa razón vamos a ir viendo algo más que no se ve en la comparación con el paralelo de este texto en el libro de Reyes. Entonces, todos los libros de la palabra de Dios, sobre todo los del Antiguo Testamento, a veces no le gusta, no le atrae mucho a las personas, puesto que tiene este desarrollo textual, pero tiene muchísima importancia para poder enseñarnos, para poder reflexionar acerca de lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos, con sus siervos. El Señor siempre se mantiene fiel. Y los ejemplos humanos son muy parecidos también a los nuestros de hoy en día. Por eso la palabra de Dios siempre será actual para nuestras vidas, porque estamos refiriéndonos a la conducta humana delante de Dios y que siempre, la mayoría de los casos, se comporta de manera similar. Entonces, vemos que en este rey, dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías, el rey anterior. Este rey ingresó o comenzó a reinar siendo muy joven. El primer versículo dice, el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. 16 años para una persona que ocupe un lugar de importancia como es un reinado. Imagínense en la posición en la cual se encontraría Usías en ese momento. Muy necesario que sea acompañado por la presencia de Dios para que su reinado sea un reinado exitoso y que sea un reinado positivo. Ahora, estaba preparando un poco las comparaciones entre los libros de Reyes y los libros de Crónicas, pero dejémoslo para otro momento. Pero sepan bien que todos esos libros se van relacionando y que lo que dice acá en el capítulo 26 de Segunda de Crónica también lo dice en forma muy parecida en Segunda de Reyes capítulo 15. Las concordancias a veces en la Biblia de cada uno de nosotros lo podemos ver, y en el caso de Reyes no menciona lo que menciona acá en Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque en el libro de los Reyes simplemente expresa o desarrolla todo lo que los reyes han realizado reinando Israel y Judá, y que el análisis más bien lo enfoca desde el aspecto político y crítico acerca de su reinado. Hizo conforme a la palabra de Dios,
no hizo conforme a la palabra de Dios o ha hecho lo malo delante de Dios, son todas expresiones que sintetiza el andar de esos reyes en los caminos del Señor, reinando un pueblo elegido por Dios para ocupar ese lugar. Ahora, ¿qué tendrá que ver un poco con lo que estábamos hablando? Y seguramente ustedes estarán pensando. Ahora, en esos dos versículos, obviamente aparece el rey en la mayor parte de ellos, pero aparece alguien más muy necesario para que sea el que acompañe esa posición del rey Uzías. En el versículo 7, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Simplemente esa es la expresión acerca de aquel que lo acompañó al rey Uzías en ese tiempo. Y Zacarías, un profeta del momento, un profeta de ese tiempo, se acercó al rey, que era muy joven, y en todo su trayecto con el rey fue como consejero, como maestro, como un discipulador en la vida de Uzías. Por eso vamos a enfocarnos en ese aspecto de la palabra que nos enseña a ser discípulo y a discipular. ¿Qué significa discipular para cada uno de nosotros? Discipular significa que se debe enseñar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que se debe guiar a las personas ¿en qué? En la palabra de Dios, que se debe hacer ¿qué otra cosa? Se debe ayudar a la persona en diferentes aspectos. ¿Y qué otra cosa, qué otra función en el discipulado? Se debe acompañar también. Entonces, discipular significa que se debe enseñar, que se debe guiar, que se debe ayudar y que se debe acompañar. ¿A quién? Al que se le está discipulando. Por eso, esos dos versículos reflejan bastante la trayectoria de Uzías acompañado de Zacarías como profeta y como consejero, como discipulador de Uzías. En el resumen del versículo 5 dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya con Jesucristo en forma directa, se comporta de la misma forma. Dios es un Dios que no cambia, que realiza todas esas acciones que recién acabamos de escuchar en la vida de cada persona cuando es discipulada. Por eso hoy te podés poner en el papel de discípulo del Señor o te puedes poner también en el papel o rol de discipulador del Señor. Entonces vamos viendo que esos dos versículos nos reflejan un poco ese reinado del rey Uzías que acá en el libro de Crónicas está bastante más ampliado. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver el primer punto que está en relación directa con Uzías como discípulo de Zacarías. Dice entonces, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es bastante amplio esa expresión porque está relacionando el modelo del rey David como primer rey de Israel hacia todos los demás reyes. Por esa razón, gran parte de esa expresión, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, está enfocado en la comparación de ese reinado que tuvo David en sus tiempos delante de Dios. Entonces, todos aquellos que han tenido un trayecto como rey de Israel y de Judá y que se exprese de esa forma, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, está haciendo también esa comparación con la trayectoria del rey David. Pero si vamos a buscar las comparaciones en los paralelos, en Segunda de Reyes
y al final también de Crónicas, vamos a ver que la trayectoria de Uzías, como varios otros reyes más, no fueron, a nuestros ojos, no fueron totalmente rectos. Pero sí, esa expresión está enfocada en que trató en lo máximo posible de estar siempre haciendo la voluntad de Dios en todas sus acciones. Por eso se enfocó Uzías, dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Entonces vemos allí una herencia de ese reinado y una continuidad político-religioso de lo que se había hecho previamente. La particularidad de Uzías también como rey fue uno de los pocos reyes que duró mucho tiempo de reinado. ¿Cuánto duró? Y aproximadamente duró 52 años como rey. En ese tiempo, dice, como leímos recién, Dios le ha prosperado en todas las cosas, hasta un momento, ¿no? Pero imagínense, uno de los pocos reyes de Judá que ha tenido un tiempo bastante prolongado. El que máximo tiene, porque Uzías es el segundo, el máximo tiempo como rey tiene Manasés, 55 años en el reinado, que viene más adelante a reinar. Y su padre Amasías, del rey Uzías, duró aproximadamente 29 años reinando Judá. Entonces, en comparación con los otros reyes de Israel, que era la otra parte del pueblo de Dios, los reyes no duraban mucho. ¿Por qué? Porque la totalidad de los reyes de Israel, que estamos hablando del norte, no lograban pasar o superar los 10 o 20 años en promedio de reinado. ¿Por qué? Porque Israel del norte se ha comportado mal delante de Dios. No anduvieron ninguno de ellos por los caminos de Jehová. Han tenido en ese proceso después de David, hacia el exilio de Israel, del norte de todo del pueblo de Dios, hasta su exilio, 19 reyes. Y la tribu de Judá que permaneció, la del sur, que estamos hablando acerca de ella con Uzías, ha tenido 20 reyes en su totalidad. Y en promedio ellos han tenido entre 20 y 40 años de reinado. Con Uzías, que es el segundo, como les dije recién, y Manasés, que logró 55 años de reinado en Judá. Ahora, enfocándonos en Uzías, vemos allí que el versículo 5 dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Esa persistencia le permitió a Uzías realizar todas esas obras que vemos allí en ese capítulo 26. En el versículo 6 vemos que dice que salió y peleó contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Dios los ayudó en todas esas batallas. Los filisteos, que todavía hay un remanente que sigue agobiando al pueblo de Israel hasta en los tiempos actuales, en esos tiempos Uzías salió a batallar y los venció. ¿Por qué? Porque Dios estaba acompañando su reinado. El versículo 7 dice también que peleó contra los árabes, como dicen en esta versión, que habitaban Gurbal, y contra los amonitas, otros pueblos, otras naciones que eran enemigas del pueblo de Dios. En los tiempos de Uzías ha vencido a todos esos pueblos. Versículo 8 dice que al vencer a los amonitas le dieron presentes a Uzías, es decir, le dieron ofrendas importantes,
y es el primer esbozo que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de su fama. El versículo 8 dice, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Hasta ahí vamos yendo bastante bien. Y viendo a un rey Usías, acompañado por Zacarías como consejero, ese momento era profeta de Dios, pero era un consejero personal de Usías, un discipulador de Usías, porque le enseñaba, le orientaba, le guiaba y le acompañaba en esos tiempos. Entonces, el versículo 8 va reflejando un poco esa trayectoria de Usías en la cual se va formando la fama, el poder que empezó a desarrollar Usías en esos tiempos. Y si vamos escuchando que el ser humano empieza a adquirir poder o valor o estima, estamos viendo ya que como ser humano que hay algo que puede ser muy peligroso para el ser humano, sobre todo para el cristiano o los hijos de Dios. ¿Y qué será eso que va algo peligroso? Porque en este versículo 8 dice que la fama de Usías se divulgó hasta Egipto, es decir, toda la nación y sus alrededores sabían que ese rey era poderoso. Y allí nos vamos reflejando cada uno de nosotros cuando nos pensamos que somos un discípulo del Señor y que tenemos mucha actividad, muchas cosas que realizamos con el Señor y todas ellas salen bien porque Dios bendice, nos acompaña, etc. Pero hay algo que debemos cuidar en nuestra vida como un discípulo del Señor. Y es lo que le pasó a este rey Usías, que hoy es una enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué cosas continuó haciendo Usías? Seguimos con el versículo 9, dice que edificó torres en Jerusalén. Y cuando está refiriendo a esas acciones humanas, está refiriéndose que se dedicó a proteger a toda Judá, a toda la ciudad. El versículo 12 también nos indica que dice, tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Se dedicó también a formar un ejército, ¿para qué? Para proteger a Judá. Versículo 12 dice que tuvo 2.600 generales, no dice así, pero dice valientes y esforzados, eran 2.600. Versículo 13 dice que formó allí, bajo la mano de estos generales, 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Sintetizando un poco, vemos que se dedicó también a formar un ejército para proteger a todo Judá. Versículo 14, preparó para todos el ejército escudo, lanzas, todo el armamento que se necesitaría para el ejército en ese tiempo lo desarrolló Usías. Y otra cosa más interesante, por ahí nos toca de cerca, el versículo 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Punto y seguido. Y en este versículo 15, la segunda señal. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta ahí vemos un rey, Usías, acompañado del profeta Zacarías, que es como un discipulador de Usías, que hasta el momento de su reinado tenía éxito debido a que Dios lo acompañaba, lo bendecía en todas sus acciones.
Y se extendió lejos, dice, porque lo ayudó maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y es la segunda señal que debemos enfocarnos en esta mañana. Cuando ya en el ser humano empieza a tener ese aire de poderoso que empieza a producirse en el corazón de ese ser humano. Empieza a producirse algo que siempre tenemos que tener cuidado, que tener muy presente para no caer en esa situación. El orgullo, la altivez, es una puerta de apertura para que pueda ingresar al corazón de cualquier ser humano y de cualquier discípulo de nuestro Señor. Hasta ese momento Uzías era muy bendecido por Dios en todas sus acciones, como podemos hacer nosotros también si nos consideramos discípulos del Señor. Hacemos muchas cosas en el nombre del Señor y todas son prosperadas. Pero a veces, como Uzías le ha pasado, a veces en el corazón va entrando esa fama y ese poder y van comenzando a ocupar el lugar que debe ocupar nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Y porque ya en el versículo 16 aparece lo que estamos hablando. Fíjense allí. Dice, mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció para su ruina. Ay, ay, ay. Hasta ese momento teníamos un rey bendecido por el Señor, guiado por un consejero, un profeta, un discipulador, que hasta ese momento Dios bendecía todo lo que estaba realizando para Dios. Pero junto a ello también empezó a entrar en su corazón el orgullo, la altivez y el sentirse exitoso, poderoso, hizo que en su corazón se enalteciera para su ruina. Se consideraba mucho más poderoso como persona que acompañado con Dios. Y eso puede pasar muchas veces en la vida de aquel que es un discípulo del Señor y que en su momento empieza a entrar, en vez de el agradecimiento porque Dios nos bendice, el orgullo, la altivez. Y cuando sucede eso, estamos en peligro. Por eso decíamos que un discípulo, para formar discípulo, debe haber un discipulador. ¿Por qué? Porque el versículo 16 ya muestra a un rey Uzías solo. Allí, en ese momento, ya no estaba más Zacarías como profeta. Ojo que no es el último libro del Nuevo Testamento, nada que ver, sino que es otro con el mismo apellido. Zacarías como profeta, en ese versículo 16 ya no se encontraba. ¿Por qué? Porque como de edad avanzada partió la presencia de Dios. Uzías se encontraba solo, sin su discipulador, sin su consejero, sin el que le ayude y le acompañe a mantenerse en el camino de lo que había empezado en su vida con Dios, llegar hasta su final con Dios. En el trayecto se olvidó de esa gran ayuda que era Dios para su vida y para su reinado, como puede pasar en cualquier discípulo. Por eso es importante que todo discípulo tenga un discipulador. Y es allí donde también como iglesia debemos enfocarnos en esta mañana. Debemos ocupar ese rol de ser discipuladores de las naciones, discipuladores de aquellos que necesitan ser discipulados. En nuestra experiencia en la obra hemos visto con claridad
que a pesar de que sean hijos de Dios, que se hayan convertido al Señor, necesitan ser discipulados para que de esa manera puedan empezar bien un camino y lograr terminar bien su camino con Dios. El rey Usías, a partir de ese versículo 16, cambió su historia. ¿Por qué? Porque como hemos visto, dice, su corazón se enalteció, se agrandó, se enorgulleció tanto que obviamente le provocó su ruina. ¿Y por qué dice así su palabra, la palabra de Dios? Su ruina. Porque justamente en un corazón orgulloso, Dios no actúa. Actúa en un corazón humilde ante su presencia. Un corazón de discípulo humilde ante su presencia. Vemos un segundo punto. Ahora vemos o nos enfocamos un poco en el discipulador, Zacarías. Zacarías como discipulador. Dice el versículo 5 nuevamente: persistió en buscar a Dios en los en los días de Zacarías. Allí dice algo acerca de Zacarías, muy poco, pero muy amplio también. Entendido en visiones de Dios. Y entendido en visiones de Dios, en otra versión dice que Zacarías como profeta le enseñó a Usías dos cosas importantes para su reinado. Le enseñó a respetar a Dios. A respetar a Dios implica obedecer los mandatos de Dios. Obedecer todo lo que tenía que hacer en relación al aspecto religioso para Judá, para el pueblo de Dios, y lo mantuvo. Otra cosa que enseñó Zacarías como discipulador, le enseñó a amar a Dios. Por esa razón salió a las batallas y vencía. ¿Por qué? Porque Dios le daba la batalla, le daba la oportunidad de ganar cada batalla en la cual se presentaba. Y en todas las demás acciones, Usías era prosperado. Ahora, volviendo a esa expresión en esta versión, dice, entendido en visiones de Dios. Y allí nos enfocamos un poco en el discipulador. ¿Qué querrá decir con eso de entendido en visiones de Dios? No era exactamente que tenía visiones como podemos pensar fácilmente, sino más bien relacionar a lo que ese profeta podía tener, relacionando todas las cosas que sucedía con la palabra de Dios. Es decir, que ese profeta era entendido en visiones porque relacionaba todo lo que estaba sucediendo en relación a la voluntad y a la palabra de Dios. No se alejaba de la voluntad y de la palabra de Dios. Por eso decía entendido en visiones. Entonces, un aspecto del discipulador debe ser aquel que es capaz de poder relacionar todo lo que está sucediendo con el discípulo, con el que está discipulándolo. Debe relacionar. Otra cosa, debe tener presente la palabra de Dios como discipulador. Siempre ha tenido presente Usías. ¿Por qué? Porque Zacarías le enseñaba la palabra y le hacía recordar la palabra de Dios. Y un tercer aspecto acerca de entendido en visiones, que también como una persona grande puede relacionar todo lo que está sucediendo con el propósito de Dios. Capaz de poder decir el discipulador, bueno, eso está de acuerdo a la voluntad de Dios, está de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y quién lo puede decir? Puede decir aquel que es un discipulador, en el cual puede tener esa capacidad de poder instruir, enseñar al que se le está discipulando.
Mientras estaba presente para el rey, me refiero a Zacarías, Dios le prosperaba al rey, pero en el momento en que ya no estuvo más, murió, pasó algo que siempre debemos tener presente, nuestro corazón, el corazón del discípulo de Cristo. Dice allí en ese versículo 16 que leímos, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y la palabra de Dios en otros libros, en otros pasajes, nos llama la atención y nos enseña también que el corazón es muy importante en nuestras vidas. Es el centro de nuestro ser, que se refiere corazón, es importante en nuestro camino de fe. En Proverbios 4:23 dice que sobre todas las cosas guardadas, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón. Por eso, el rey Usías en esta situación es una enseñanza para nuestras vidas, a no desatender nuestro corazón delante de nuestro Señor, a tener un corazón de discípulo de Cristo. Y como le dije al comienzo, no tenemos un tiempo determinado como discípulos, sino que es constantemente nuestras vidas, según cada experiencia que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Siempre seremos un discípulo del Señor, siempre y cuando en nuestro corazón esté ese anhelo, ese deseo de ser discipulado, guiado, acompañado, enseñado, ayudado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendemos un poco mejor lo que le ha sucedido a Usías en esos tiempos. ¿Qué pasó cuando él se enalteció en el versículo 16? Y como rey quiso ocupar el lugar de los sacerdotes para adorar a Dios. Y Dios en sus mandatos, cuando Zacarías todavía lo acompañaba, le instruía que debían ser correctos y que no se debía superponer las funciones. El rey debía gobernar, los sacerdotes y levitas debían dedicarse a la alabanza y adoración del templo. Y lo que Usías quiso hacer es ocupar otro rol. ¿Por qué? Porque se sentía poderoso. Y en su corazón ya no estaba la humildad delante de Dios, sino que ya estaba un corazón enaltecido delante del Señor. Quiso tomar ese lugar de ofrecer incienso en el templo, dice versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, versículo 16, la segunda parte que me faltó, dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Versículo 17 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Y qué tuvieron que hacer esos sacerdotes? De decirle al rey que estaba infringiendo la ley de Dios, que se estaba equivocando en su accionar, que no tenía él el derecho de realizar lo que estaba realizando, que era eso, ocuparse eso de la adoración a Dios en el templo, los sacerdotes que para eso estaban en esa función. Versículo 18 le dice, no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, que son encargados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Esa fue la respuesta de los sacerdotes a Usías como rey, queriendo ocupar otro lugar que no le correspondía. Y por esa misma razón de ser desobediente, prevaricar, dice, desobedecer, Dios le castigó esa desobediencia. ¿Con qué? Automáticamente dice que le salió lepra en la cara. Y esa señal fue un castigo de Dios por hacer
por equivocarse y hacer lo que no debía hacer en su vida. ¿Pero por qué lo hizo? Porque su corazón se enalteció para su ruina. Y termina su reinado siendo viejo, viviendo apartado del palacio del rey, viviendo apartado porque los que tenían esa enfermedad antiguamente lo apartaban de la sociedad. Y murió en esa condición Usías, apartado de lo demás. Y continúa reinando su hijo Jotam. Jotam, capítulo 27, que les leo y ya voy terminando. El capítulo 27, versículo 2, Jotam, que ya es hijo de Usías como rey, van heredando el reinado. Versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Otra expresión que nos indica que continuó realizando todo lo que Dios ha establecido, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, es decir, su padre. Y la aclaración en el versículo 2 dice, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Entonces fue un gran ejemplo para Jotam como hijo de Usías y como heredero del trono, esa experiencia negativa que ha tenido su padre. Hizo todo menos de entrar en el santuario. Qué gran enseñanza para Jotam, ¿no? Y qué alivio, porque de esa manera no ha recibido el castigo de Dios por no hacer lo que no debe hacer. Y el versículo 6 del capítulo 27 dice, así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Entonces diríamos en forma muy breve, el más sensato de esos tres reyes, Jotam, que le sirvió la experiencia de los dos anteriores, de su abuelo, de su papá, para poder encaminarse en ese camino del Señor, para poder empezar algo bien y terminar bien, como Dios decía para nuestras vidas. En otra versión dice con otras expresiones, pero en esta dice que Jotam se hizo fuerte, también como Usías, un rey fuerte con todas las acciones, pero porque preparó, dice, sus caminos delante de Jehová su Dios. Es decir, que siempre estuvo obedeciendo a Dios. ¿Tenía consejero como su padre Usías? No tenía consejero, no tenía un profeta, no tenía un discipulador. Bastaba con un corazón diferente, un corazón que entendiera que siempre debía ser discípulo de Dios, obedeciendo siempre. Y el tercer y último que sí tenemos que enfocarnos, y allí yo le quiero pedir que ponga el pasaje de San Juan, Nuevo Testamento, y estamos llegando al final, porque le dije dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Estamos por la mitad, no, ya estamos terminando, no se asusten. San Juan capítulo 15, versículo 4 al 10. Les leo, ahí está en la pantalla también, dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Se está refiriendo a la vid verdadera. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Tenemos ejemplo? Sí, tenemos ejemplo. ¿Dónde? En lo que leímos en el Antiguo Testamento. El rey Usías es uno de ellos. Hay varios más, pero es uno de ellos. Continuamos.
Al que se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. ¿Y qué sucede con ellas? Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Es decir, sirve solamente para ser quemadas. Si ustedes, continuamos, versículo 7 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan muchos frutos y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Qué bueno esa última parte, ¿no? Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Esa es la expresión de esa versión, ¿no? Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Y allí tenemos ese último versículo, el ejemplo del Señor Jesús, haciendo esa aclaración, porque yo le obedezco en todo. Entonces, vemos allí a un tercer aspecto, a un discípulo unido a Cristo, a ese gran Maestro y Señor. El versículo 4 que leímos al comienzo dice, si ustedes se mantienen unidos a mí. Y eso también tendríamos que ponerlo en un cartel en nuestra pared o tendríamos que hacer un banner para no olvidarnos de esa palabra de Dios que es sencilla pero muy clara y concreta. Si nos mantenemos unidos al Señor, haremos todas las cosas porque Él nos bendecirá como Dios ha bendecido a Uzías en esos tiempos. No podemos hacer nada si no estamos unidos al Señor. Si querés una vida de fe exitosa, tenés que entender esto que la palabra del Señor nos habla y que muchas veces lo leemos, pero cuando nos detenemos a leerlo con más profundidad, utiliza palabras sencillas para poder comprenderla, pero a veces en el corazón no logra ingresar, no logra impactar para que de esa manera transforme todo nuestro ser. No tiene límite de edad ese mandato del Señor. Si nos mantenemos unidos a Él, dice, haremos todo lo que el Señor dispone para nuestras vidas. El rey Uzías es un ejemplo que ha hecho una gran cantidad de cosas para su pueblo, para su nación, pero con la ayuda de Dios. Cuando quiso hacerla él solo, fue su ruina. Entonces, vemos que en el versículo 7 dice, si obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán del Padre todo lo que le pidan. Si obedecemos lo que nos dice su palabra, los que nos enseña su palabra, dice, recibirán la respuesta del Padre a todas esas necesidades. Y eso afecta a veces nuestra comunión con el Señor. La oración tiene mucho que ver en este aspecto, ¿no? El versículo 8 también decía, si vivimos como discípulos del Señor, el Padre, en esa versión dice, estará orgulloso de ustedes, dice nuestro Señor. Estará contento, estará alegre con nuestras vidas. Como conclusión de ello, podemos decir que hacer discípulos, que esa es nuestra misión como iglesia y que es una misión personal también porque es un mandato del Señor en su palabra, hacer discípulos implica un compromiso real y genuino de nuestras vidas hacia el Señor. Un corazón íntegro y rendido al Señor Jesús es lo que nos permite empezar un camino de fe y lograr
terminar bien. Podemos discipular, pero también podemos seguir siendo discípulos del Señor, porque dijo, si nos mantenemos unidos a Él, llevaremos muchos frutos. Como conclusión, si esa humildad en tu corazón de discípulo del Señor se mantiene en tu vida, seguramente que esto será real en tus caminos con el Señor. Y lograrás empezar bien un camino con el Señor y lograrás terminar bien un camino con el Señor hasta el último momento. Así que, queridos hermanos, es una palabra sencilla, pero también nos permite recordar, analizar, reflexionar. Que como hijos de Dios, como cristianos y como iglesia del Señor en este mundo, debemos hacer discípulos. Pero también entender que siempre debemos mantenernos también como discípulos del Señor, porque dice: unidos a mí llevarán muchos frutos. Los frutos que logramos en los caminos con el Señor son del Señor. Simplemente somos ese canal, ese medio que el Señor utiliza para bendecir a otros, para llamar a otros a su reino. No podemos enorgullecernos, no podemos decir que somos exitosos o poderosos o lo que sea, porque hemos visto como una enseñanza lo que sucedió con Usías como rey. Un momento determinado, olvidándose de Dios, quiso hacer otra cosa porque su corazón se enalteció delante de Dios. ¿Y qué le provocó eso? La ruina, como hemos leído en la palabra de Dios. Dios no quiere eso para nuestras vidas, no quiere eso para su iglesia en este tiempo. Si pensamos en los caminos que estamos desarrollando delante del Señor, debemos pensar que hemos empezado bien con el Señor y debemos terminar bien ese camino junto con el Señor. Ese capítulo 15 de Juan nos indica que Él es la vid verdadera, es el tronco principal de la planta. Nosotros, sus ramas. Y la rama obviamente da fruto, pero gracias a lo que toda la planta, el tallo principalmente, nutre a esa rama para que dé fruto. Así que, queridos hermanos, en esta mañana demos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos llamó, nos hizo discípulos de Él, y que también podemos agradecerle. ¿Por qué? Porque podemos discipular también a otros. Todos somos llamados a discipular. En este tiempo se necesita personas también que puedan discipular a otros. Y como en el caso de Zacarías, vemos el rol importante para crecer de ese discípulo, de esa persona nueva que recién conoce al Señor, pueda empezar su camino de fe y lograr terminar bien ese camino de fe en el Señor. Así que, queridos hermanos, las palabras de Dios nos alientan esta mañana, nos hace reflexionar, porque es importante que nuestro corazón esté guardado para el Señor, y ese corazón de discípulo del Señor. Un corazón de discípulo se va a mantener hasta el último momento como discípulo de nuestro Señor. Cuando estaba preparando esto y también relacionaba con la trayectoria de los discípulos de nuestro Señor y cómo se han mantenido en la fe, sirviendo al Señor, algunos más, con más trascendencia, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, todos ellos se mantuvieron como discípulos del Señor hasta el fin. Algunos, la mayoría de esos discípulos del Señor, ¿cómo han terminado su camino de fe? Han dado su vida.
y se mantuvieron con un corazón de discípulo del Señor. No voy a seguir más porque por ahí puede asustar un poco, pero el que esté interesado puede seguir investigando, por así decirlo, cómo han terminado esos discípulos del Señor. Alguno es asombroso en la manera, pero se mantuvieron fiel al Señor como discípulo de Cristo y no dejaron de ser discípulos de nuestro Señor. Entonces, para pensar en este título que hoy hablábamos, de empezar bien para terminar bien, es real y debemos prestar siempre atención porque va a afectar nuestra vida con el Señor y a afectar también la función que tiene la iglesia en estos tiempos en los que nos toca vivir, en estos lugares, en este contexto que nos encontramos cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, ser discípulos de Cristo lo tenemos que ser siempre para que nuestro camino sea un camino acompañado por ese gran Maestro y Señor y discipulador que es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender también que es necesario discipular a aquellos que todavía empiezan a dar los primeros pasos para que ellos empiecen su camino bien y puedan terminar su camino bien.